Episodio 7. El mundo conocido. A mitad de camino en el viaje de nuestra vida, me encontré dentro de un bosque oscuro, pues el camino recto se había perdido. Y, durante mi viaje, mientras me abría paso a través de los enmarañados senderos laberínticos del engaño, buscando el centro de la verdad, conocí a una mujer brillante que me enseñó muchos hechos planos. Pero, de entre todos sus hechos planos, hubo uno que me tocó la fibra sensible. Me mostró los mapas de antaño y me pidió que encontrara la anomalía clave, el único error que contenían todos los mapas. Señalé las distintas representaciones de masas de tierra desconocidas a Hiperbórea. Ella negó con la cabeza. No, encuentra el fallo. Vivimos en un tierra plana. Nuestro mundo es un terrario electromagnético, rodeado por un mar etéreo de agua. Y, como todos los terrarios, tras su creación inicial, comienzan a formar su propia atmósfera autosuficiente. El Sol y la Luna viajan por encima de nuestro reino plano en espirales concéntricas. Se nos dice que hay 5 círculos de latitud prominentes. Tenemos el círculo polar ártico más cercano al centro, el trópico de Cáncer a 23,5 grados de latitud en el hemisferio norte, el Ecuador a 0 grados de latitud, el trópico de Capricornio a 23,5 grados de latitud en el hemisferio sur y el círculo polar antártico. El Sol se desplaza desde el Ecuador en el equinoccio de marzo, subiendo en espirales concéntricas hasta el trópico de Cáncer. Cuando el Sol se encuentra en esta posición, el hemisferio norte experimenta el verano y el hemisferio sur el invierno, después de lo cual, el Sol gira y comienza a hacer su camino de regreso al Ecuador. La palabra trópico proviene de la palabra latina tropicus, que significa perteneciente a un giro. El Sol vuelve a recorrer la misma trayectoria espiral concéntrica y alcanza de nuevo el Ecuador. A continuación, sigue avanzando y alcanza el trópico de Capricornio. Cuando el Sol se encuentra en esta posición, el hemisferio sur experimenta el verano y el hemisferio norte el invierno. Después de un tiempo, el Sol gira y comienza a hacer su camino de regreso al Ecuador, para el equinoccio de marzo. El equinoccio se produce cuando el Sol recorre el círculo del Ecuador. Y quienes vivan a lo largo de esta línea de latitud verán el Sol directamente sobre su cabeza en un ángulo de 90 grados al mediodía solar. El equinoccio de marzo marca la estación de la primavera en el hemisferio norte y el de septiembre la del otoño. Si usted vive en el hemisferio sur, esto se invierte. El equinoccio de septiembre marca la primavera y el de marzo el otoño. Es importante señalar que el Sol nunca llega al círculo polar ártico. Tampoco llega al círculo polar antártico. Nunca llega a los polos. Viaja hasta los círculos tropicales y luego regresa. El punto en el que el Sol alcanza su excursión más septentrional y meridional, en relación con el Ecuador, se llama solsticio. Solsticio viene de la palabra latina solstitium, que significa punto en el que el Sol parece detenerse. Y, efectivamente, muchos observan que el Sol parece detenerse en los solsticios. Y esto es porque, en cierto sentido, lo hace. Llega a la excursión más septentrional y meridional y se vuelve. Pero, ¿por qué el trópico de Cáncer y Capricornio? ¿Quién nombra estos círculos de latitud? Nuestros antepasados históricos lo hicieron. Tenían relojes que, no solo les indicaban los segundos de la hora, las horas del día, sino también el momento del crepúsculo y del amanecer, y la fase actual de la luna. Sus relojes comprendían el verdadero tiempo, el panorama general. Comprendían el reloj celeste. Las estrellas que están sobre nosotros, más allá de nuestro firmamento y en las aguas de arriba,
giran a un grado constante cada 4 minutos, de este a oeste, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto significa que giran a 15 grados cada hora. 15 grados multiplicados por 24 horas son 360, un círculo completo. Las estrellas de arriba son fijas. No se desvían de su recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj, sino que giran y completan un círculo completo cada día. Nuestros antiguos ancestros históricos lo sabían. Asignaron las estrellas de arriba en constelaciones fijas. Dividieron el círculo de 360 grados del cielo de arriba en 12 arcos divisorios de 30 grados, en los que reside cada constelación del zodiaco. Designaron cada constelación en cada arco de 30 grados con un símbolo antropomórfico, la mayoría de los cuales son animales. Zodiaco es una palabra interesante. Zodiar, los arcos del zodiaco. Sí, los paralelos con el arca de Noé son sorprendentemente obvios. Cada constelación del zodiaco se mueve desde su posición fija en las aguas de arriba. 1 grado cada 72 años. Las estrellas en el círculo sobre nosotros están fijas en sus posiciones. Cada 72 años, el círculo entero se desplaza 1 grado. Esto es lo que se llama la precesión del equinoccio. Recordemos que cada arco es de 30 grados. Si multiplicamos 72 por 30, obtenemos 2160 años. El círculo de arriba tarda 2160 años en desplazarse un arco entero. Los astrónomos llaman a esto una edad. Y esto es lo que se entiende por la entrada o el amanecer de una nueva era. Como nos dice la Wikipedia, el trópico de Cáncer y el de Capricornio se llamaron así porque, hace muchos años, en los días antes de Cristo, los días antes de la era, el Sol estaba en la constelación de Cáncer en el solsticio de junio. Y el Sol estaba en la constelación de Capricornio en el solsticio de diciembre. ¿Qué significa que el Sol esté en una determinada constelación durante el solsticio? Significa la posición del Sol en el cielo al mediodía solar. Por supuesto, durante el mediodía solar no podríamos ver realmente las estrellas en el firmamento más allá. Por lo tanto, para discernir la posición del Sol en relación con las constelaciones, se requiere 1. Un conocimiento profundo de las estrellas y sus posiciones en el firmamento. Se dice que nuestros antiguos ancestros creaban cartas estelares y utilizaban dispositivos como los astrolabios. O bien, 2. Una tecnología informática capaz de cartografiar y superponer la posición del Sol con el telón de fondo de las estrellas y constelaciones al mediodía solar. La presencia del Sol en la constelación de un determinado signo del zodiaco significa exactamente lo que parece. Al mediodía solar del día del solsticio, el Sol debe estar frente a una constelación determinada. Fíjate bien en la rueda del zodiaco que aparece en la esfera de estos relojes. Aquí vemos que las constelaciones de Cáncer y Capricornio son polos opuestos entre sí. Estos son los nombres de las dos líneas de latitud en los mapas, y que utilizamos para discernir la excursión más septentrional y meridional del Sol sobre nuestro plano. Todos los mapas cartográficos históricos del mundo muestran estos dos círculos de latitud como Cáncer y Capricornio. Lo vemos aquí en los mapas de Mercator. En el de Urtilies. En el Rouche. En el Habano Monte. Los mapas cartográficos combinan la llamada ciencia con la estética, para comunicar eficazmente la información espacial. Se esfuerzan por ser precisos.
Y todavía hoy utilizamos esta designación de Cáncer y Capricornio para estos círculos de latitud en nuestros mapas cartográficos. Google Earth también utiliza estas designaciones. Pero, ¿por qué? Como dice la Wikipedia, cuando se nombró esta línea de latitud en el siglo pasado AC, el Sol estaba en la constelación de Cáncer en el solsticio de junio, el momento de cada año en que el Sol alcanza su cenit en esta latitud. Igualmente, cuando se nombró el trópico de Capricornio, el Sol estaba en la constelación de Capricornio en el solsticio de diciembre. Y la rueda del zodiaco hace que esto sea muy fácil de entender. Por ejemplo, si el Sol está en una constelación determinada al mediodía solar del solsticio de junio, su homólogo en el solsticio de diciembre estará siempre en la constelación opuesta al signo de junio. Y esto se representa con una línea recta y vertical. Si, por ejemplo, el Sol estaba en la constelación de Aries en el solsticio de junio, entonces aparecerá en la constelación de Libra en el solsticio de diciembre. Si el Sol estaba en la constelación de Piscis en el solsticio de junio, entonces estaría en la constelación de Virgo durante el solsticio de diciembre. Estos signos están, en cierto sentido, unidos en su oposición entre sí. Y aquí es donde se vuelve interesante. La línea vertical, aquí, representa los círculos de los trópicos y sus respectivas constelaciones durante los solsticios. Pero, están regidos por otro círculo de latitud, el ecuador. En la rueda, este está representado por la línea horizontal. Y verás que las líneas forman una cruz. El ecuador y los círculos de los trópicos están unidos al unísono por esta cruz. Recuerda que el zodiaco es la esfera del reloj del círculo de estrellas que está sobre nosotros. Cuando una gira en sentido contrario a las agujas del reloj, el resto la sigue. Y, al igual que los signos de los solsticios, la mano izquierda de la línea horizontal, aquí, representa la constelación en la que se encuentra el Sol durante el equinoccio de marzo. Y el lado derecho, representa el signo durante el equinoccio de septiembre. Y es el lado izquierdo de la cruz, el equinoccio de marzo, o lo que se denomina el equinoccio de primavera, y su signo del zodiaco que actúa como punto de referencia para todo el sistema de coordenadas celestes. Se llama el primer punto de Aries. La denominación de este punto de referencia, según el signo Aries, es arbitraria, o eso dicen. También lo utilizamos como punto de referencia para nombrar la era en la que nos encontramos. Y, si empezamos en la era de Aries, podemos ilustrar la precesión del equinoccio y la designación de las constelaciones a sus correspondientes círculos de latitud con bastante claridad. Por ejemplo, si el Sol está en la constelación de Aries durante el equinoccio de marzo, entonces tenemos el trópico de Cáncer y Capricornio. También vemos que el Sol estará en la constelación de Libra durante el equinoccio de septiembre. Ahora, las estrellas sobre nosotros están girando en sentido contrario a las agujas del reloj desde sus posiciones fijas habituales, a 1 grado cada 72 años. Y un arco completo del zodiaco cada 2160 años. Así que, saltemos 2160 años, a la era de Piscis. El Sol está, por supuesto, en Piscis durante el equinoccio de marzo. Tenemos el trópico de Géminis y Sagitario y el Sol en Virgo durante el equinoccio de septiembre. Sin duda, habrás notado que la rueda representada, aquí, gira en el sentido de las agujas del reloj. Y eso es porque es una representación de las constelaciones, como si tu vista estuviera fuera del firmamento y mirando a las estrellas. Si estuvieras debajo de esta rueda y miraras hacia arriba, giraría en sentido contrario a las agujas del reloj. Utilizo la representación en el sentido de las agujas del reloj porque es la mejor manera de ilustrar la precesión del equinoccio. Esta rotación se desplaza un arco cada 2160 años, hasta que la rueda da una vuelta completa, o lo que se conoce como un gran año. ¿Por qué es importante?
Lo que vemos aquí, y lo que confirma la narrativa dominante, es que los trópicos de Cáncer y Capricornio ocurren durante la era de Aries. Durante los últimos 2000 años, más o menos, hemos estado en la era de Piscis. Recuerda que una era dura aproximadamente 2160 años. Y ahora estamos en la cúspide de entrar en la era de Acuario. En junio de 2020, durante el solsticio, el Sol entró en la frontera de Tauro. Y, por lo tanto, la transición ya ha comenzado. Y Google te lo dirá, tú mismo, si buscas. Una nueva era, o una procesión de 30 grados hacia una nueva constelación en el equinoccio de marzo, no es una fantasía pseudo-espiritual de la nueva era de astrólogos y yogis, por igual. Es una ley astronómica de las estrellas en el firmamento. Y puedes seguirla tú mismo, cada equinoccio y solsticio. Es un componente crítico e integral en la función de nuestro reino. Si estamos entrando en la era de Acuario, eso significa que el Sol no ha estado en la constelación de Cáncer o Capricornio durante el solsticio desde hace más de 2000 años, cuando nuestro reino estaba en la era de Aries. Todos los mapas cartográficos antiguos y actuales, e incluso Google Earth, representan estos círculos de latitud como el trópico de Cáncer y Capricornio. No hay mapas que presenten las líneas de los trópicos correctamente como deberían estar en la era de Piscis, nuestra era actual. Wikipedia y otras narrativas de engaño de la corriente principal nos dicen que nuestros antiguos ancestros históricos de caballo y carro y cinceles de cobre nombraron estos círculos de latitud en los tiempos de hace. Y nadie en el curso de la historia que siguió se molestó en cambiar los nombres de los trópicos a su designación exacta. Estamos en la era de Piscis y lo estamos desde hace más de 2000 años. Los círculos de latitud deberían llamarse trópico de Géminis y trópico de Sagitario. ¿Y qué? ¿Qué hay en un nombre? Pero, esta brillante señora que me enseñó este hecho plano fue paciente. ¿Qué hay en un nombre? Todo. Y, hasta que ella lo dijo, no me di cuenta de lo estúpida que había sido al pasarlo por alto. Los mapas no son solo bonitas proyecciones de la masa terrestre. Son instrumentos prácticos de navegación. Se dice que nuestros antiguos ancestros dependían de la navegación celeste, de la posición de las estrellas en el firmamento, para guiarse en el mar, seguir la estrella del norte. Y si, por casualidad, sus brújulas fallaban, entonces conocer el mapa de las estrellas de arriba sería fundamental. Es absurdo creer que nuestros antepasados continuaron utilizando la designación de Cáncer y Capricornio para los trópicos, que fue establecida por sus propios antepasados históricos, que pertenecen a una época totalmente diferente. La navegación celeste habría sido una habilidad esencial para cualquiera que navegara por los océanos. Y, si disponían de tecnología avanzada, como nosotros tenemos nuestros ordenadores y sistemas GPS, realmente serían tan perezosos y negligentes como para no molestarse en designar los círculos de los trópicos con sus títulos de constelación correctos. ¿Realmente invirtieron tanto tiempo en la construcción de los relojes astronómicos más avanzados, solo para descuidar sus mapas? No, no lo hicieron. Todos estos mapas históricos presentan designaciones para los círculos de latitud de los trópicos que tienen más de 2000 años de antigüedad. ¿Por qué? ¿Y por qué seguimos utilizando esta designación hoy en día? Porque, como ven, estos mapas y todos nuestros mapas, incluido Google Earth, son herramientas de engaño. ¿Dónde están los mapas de la era de Piscis, los mapas de los últimos 2000 años? ¿Y podrían estos mapas tener realmente más de 2000 años de antigüedad? Parece que alguien no quiere que conozcamos la época en la que residimos, o quiere distraernos para que no descubramos lo importante que es realmente la precesión del equinoccio.
El hecho plano de esta brillante señora nos deja las siguientes conclusiones. Los mapas, todos ellos, Mercator y demás, son o bien 1. Mapas originales que pertenecieron a una época que ocurrió hace miles de años y a los que se les ha dado fechas y narraciones falsas en torno a su creación. 2. Copias y versiones manipuladas de mapas originales que fueron creados hace más de 2160 años. 3. Todos son falsos y creados durante el gran reseteo de los últimos cientos de años, para generar una historia y una línea de tiempo falsas y solidificar la falsa narrativa histórica y el surgimiento de la heliocentricidad galileana. De todas estas opciones, la segunda y la tercera son las más probables. Los mapas mundiales cartográficos no son documentos fáciles de crear y establecer. Requieren un sólido conocimiento del tamaño y la forma de la Tierra. Requieren un conocimiento profundo de los círculos de latitud que forman parte del funcionamiento de nuestro mundo. Requieren un conocimiento complejo de los continentes y las masas de tierra. Es probable que estos mapas sean duplicaciones manipuladas de mapas de hace miles de años, o completamente falsos. Y vemos signos de manipulación, especialmente en lo que respecta a la masa de tierra conocida como Hiperbórea. Vemos a Hiperbórea en varios mapas de diferentes estilos. Y se nos dice que estos son del siglo XVI. Pero, hacia el siglo XVII, vemos que Hiperbórea empieza a ser borrada de los mapas. Vemos que masas de tierra desconocidas que están presentes en algunos de estos mapas antiguos desaparecen por completo. Y entonces, caí en la cuenta del mensaje de este hecho plano: no tenemos ningún mapa fiable, ni uno solo. No tenemos ninguna fuente fiable que nos muestre el panorama general del reino que habitamos. Continué mi viaje. Y, a medida que me adentraba en el bosque, el camino hacia el centro que me había llevado hasta allí había desaparecido. No podía volver atrás y no había ningún camino delante de mí. Me perdí de verdad. ¿Cómo saber a dónde vas si no sabes dónde estás en primer lugar, si no tienes un mapa? Todas las marcas históricas de camino en las que había invertido cierto grado de confianza antes eran, ahora, completamente poco fiables y cuestionables. ¿Cuánto habían editado los controladores? ¿Cuánta verdad quedaba? ¿Y si todos los mapas eran falsos? ¿Por qué ocultan los mapas de los últimos 2000 años? No tenemos ni un solo mapa del mundo preciso o honesto. Y, como en todos los momentos en los que se está perdido, justo antes de que la desesperación se apodere de uno, surgió una circunstancia imprevista que me devolvió al camino. Me tropecé con la espesa maleza y salí a un claro iluminado por la luna con un pequeño lago. En este claro, me encontré con una misteriosa figura llamada Esturgeos. Le dije que estaba perdido. Y me dijo que viniera a ver el lago. Me dijo que mirara el agua. ¿Qué he visto?, me preguntó. A mí mismo, respondí. Mi reflejo, ondulando y brillando a la luz de la luna. Espejo, espejo. Mira más allá de ti, dijo, ¿qué ves? Y ahí estaba, como siempre. Espejo, espejo. Muy arriba. Espejo, espejo. En el cielo. Espejo, espejo. Oh, cómo mienten.
No puede ser. Todo este tiempo, escondido a plena vista. Un reflejo distorsionado, poco fiable pero firme, una imagen casi fotográfica de nuestro mundo conocido. ¿Y qué es esto? Esto es el mundo desconocido. Gracias, Sturgeos, por todo tu trabajo. Sturgeos ha cartografiado cada continente hasta el más mínimo detalle. Su trabajo es meticuloso. Ha trazado zonas horarias, estaciones, rutas de vuelo y distancias. El primer verdadero mapa de la Tierra plana. Y es de suma importancia, principalmente debido a la masa de tierra desconocida que hay aquí, que Sturgeos ha llamado Terra Vista, por la masa de tierra de Urbano Monte del mismo nombre. ¿Por qué nunca hemos oído hablar de esta tierra antes? Si el área aquí es nuestro mundo conocido, entonces el reino es absolutamente enorme. Pero, un momento. La presentación de Stergen de nuestro mundo conocido aquí mapea los 5 círculos prominentes de latitud. Vemos el círculo polar ártico, los trópicos, el ecuador y el círculo polar antártico. Y Sturgeos ha trazado el viaje concéntrico del Sol alrededor de estos círculos de latitud, trazando las estaciones y los usos horarios con la mayor precisión y exactitud. Entonces, ¿qué ocurre? El Sol y la Luna no pueden recorrer la totalidad de las masas de tierra presentadas aquí porque tardarían demasiado. ¿Esta masa de tierra no tiene su propio Sol? O tal vez, la Luna no es un mapa del gran reino después de todo. Pero, no tan rápido. Tenemos que dedicar algo de tiempo a desglosar el descubrimiento de Sturgeos, aquí. ¿Cómo se formó y se forma la imagen en la cara de la Luna? ¿Cuándo se formó y por qué? Son todas preguntas que nadie puede responder. Nadie lo sabe, salvo los engañadores de las altas esferas. Pero, hay muchas cosas ocultas a la vista que nos acercan un poco más a tener una mejor comprensión de este misterioso fenómeno. En primer lugar, es la naturaleza de esta imagen. Es una imagen compuesta. Al mirar la cara de la Luna, se observan varias imágenes simultáneamente. Y estas imágenes son similares a un tipo de fotografía de rayos X. También hay, evidentemente, mucha distorsión e ilusión óptica presente en estas imágenes. Nadie puede ofrecer una explicación de cómo se ha formado esta imagen compuesta. Tampoco nadie ha dado una respuesta satisfactoria sobre qué es exactamente la Luna. Y con razón. Porque, si pudieran, no estaríamos en este lío en primer lugar. Mientras que la mayoría de las opiniones alternativas sobre la verdadera naturaleza de la Luna se basan en teorías sin sentido, como las soñadas por muchos embaucadores y niños que nunca crecieron, y a quienes les gusta la idea de que los extraterrestres crearon la Luna, y que existen bases subterráneas en las profundidades de sus cráteres. Hay un hombre, sin embargo, que habló de la Luna en los años previos a la carrera espacial de los 60, y que ofreció una visión muy sensata. En 1965, el profesor R. Foster desafió a un complejo científico corrupto al afirmar que aterrizar en la Luna era una imposibilidad. Es una imposibilidad, según Foster, porque la Luna es de plasma y no sólida. Esto es lo que dijo en una entrevista. ¿Cuál es su teoría? Bueno, a estas alturas es algo más que una teoría. Hace 10 u 11 años, dije a varios científicos que la Luna no es un trozo de roca, pero es un plasma, un fenómeno de plasma cósmico, y que este hecho se acabará confirmando. Hice ciertas predicciones que ya se confirmaron en 1958. Y la situación, ahora, se acerca a una confirmación completa, las opiniones científicas expresadas en todo el mundo, ahora, que la Luna parece ser de una naturaleza bastante diferente de lo que se suponía. Los americanos y los rusos están pensando en aterrizar hombres en ella. Bueno, eso nunca sucederá. No en la Luna, en Marte y Venus, en otros planetas, sí, pero la Luna es definitivamente, como afirmo, un plasma.
Como la mayoría de los que hablan, Foster fue probablemente una oposición controlada. Nótese que dice que es posible aterrizar en otros planetas, pero no en la Luna. Es probable que haya sido su tarea introducir una verdad a medias, que la Luna es un fenómeno de plasma, solo para que sus afirmaciones sean desacreditadas y se demuestre que están equivocadas, unos años más tarde, después de que escenificaran los alunizajes. Sin embargo, desde la afirmación de Foster, nuestro propio acceso a la tecnología en los últimos años nos ha permitido investigar la Luna con más detalle. Y, gracias a ello, vemos una y otra vez diversos casos de comportamiento de la Luna que desmienten la mentira de que es una bola de roca. Vemos con nuestros propios ojos una luna semitransparente, ya sea de noche o cuando todavía hay luz de día. Vemos el cielo a través de la luna. A veces, incluso es posible ver las estrellas directamente a través de la luna. Muchos han demostrado repetidamente que la luz de la luna es más fría que la sombra por la noche. Y, por tanto, no puede ser luz solar reflejada, ya que no posee calor residual. También sabemos que los objetos esféricos no reflejan la luz. Por las leyes de la reflexión, la luz se concentra en un punto destacado y no se refleja. También se pueden ver frecuentes lunas crecientes cuando tanto la Luna como el Sol están muy cerca el uno del otro, lo que significa que es imposible que el Sol esté proyectando la sombra de la Tierra sobre la Luna. Entonces, si la Luna es un fenómeno de plasma, ¿cómo pudo formarse en primer lugar? Es en la apropiación y demonización del símbolo de la esvástica donde encontramos algunas reflexiones muy interesantes. La existencia de una gran cantidad de literatura histórica y simbolismo que sugiere la apertura de un vórtice en el centro de nuestro mundo es demasiado frecuente para ser una coincidencia. Ya hemos analizado mucho de esto. Pero, extrañamente, en los años posteriores y durante la completa demonización y erradicación de la asociación de la esvástica con el vórtice, encontramos alguna información adicional respecto al vórtice central que es sorprendente. Además de la apropiación de la esvástica como emblema, los nazis también estaban obsesionados con un símbolo muy similar, el del Sol negro. Antes del surgimiento del régimen nazi, existía una sociedad secreta oculta dentro de Alemania llamada la Sociedad Thule, a veces pronunciada alternativamente Tholai, que tenía subfacciones dentro de ella. Una de estas subsociedades, se nos dice, era la Sociedad del Sol Negro. Influenciada por los Rosacruces y otros grupos herméticos, la Sociedad Thule hacía especial hincapié en la superioridad de una supuesta raza aria con poderes místicos innatos. La Sociedad Thule derivó su nombre de un mítico país del norte en la leyenda griega. Thule era supuestamente una tierra situada en el extremo norte. Otros la llamaron Hiperbórea. La Sociedad Thule creía, según se nos dice, que una raza mayor, los arios, colonizó nuestra Tierra, y que estaban ubicados en el centro de nuestra Tierra hueca. El almirante Byrd, el explorador militar de la Antártida, también hizo referencia a una Tierra hueca con una entrada en el Polo Norte. La Sociedad Thule también creía que el Sol negro era una gran bola de materia prima que existía en el centro de la Tierra, y emanaba radiación en forma de energía real. Esta energía tiene muchos nombres. Algunos la han llamado chi, luz astral, fuerza sódicas u orgón. En 1933, el principal artífice del evento conocido como el Holocausto, Heinrich Himmler, adquirió el castillo de Wewelsburg, una maravillosa pieza de infraestructura y tecnología del viejo mundo. Supuestamente remodeló el castillo y, al hacerlo, imprimió el símbolo del Sol negro en el suelo de mármol de lo que se conoció como la Sala de los Generales. Gran parte de lo que ha salido a la luz en relación con las sociedades secretas alemanas antes y durante el régimen nazi es desinformación deliberada, cuidadosamente controlada con la única intención de distraer y demonizar.
La desinformación relativa a estas sociedades ha servido para alimentar aún más la agenda ovni y extraterrestre, a la que muchos como Jordan Saffer, David Wilcock y Corey Goode se han adherido y promovido desde entonces. Forman parte de una agenda de oposición controlada. Son mentirosos. Su única intención al revelar información relativa a las sociedades secretas alemanas era unir un concepto ridículo de una raza alienígena superior que existía en el núcleo norte de nuestro mundo, o que se abría en el centro, con una dictadura maníaca que resultaba en un espantoso genocidio, o en otras palabras, hacerles parecer más locos de lo que ya estaban. Los controladores de nuestro reino tuvieron que apropiarse de la esvástica y erradicar su asociación simbólica con el vórtice central electromagnético y físico de la Tierra. Y, aunque no creo que exista un sol negro debajo de nosotros, si la noción de esto parece absurda y descabellada, solo hay que recordar que la mayoría de la población mundial ya ha aceptado que hay algún tipo de esfera oscura debajo de ellos, actuando como fuente de la energía electromagnética de nuestro mundo. El heliocentrismo ha convencido a muchos de que, dentro de su pequeño engaño de la bola azul, existe un núcleo esférico de hierro sólido a una temperatura de más de 5000 grados, su propio sol negro. Curiosamente, en sus ilustraciones nunca representan este núcleo de hierro con las habituales asociaciones de color negro o gris oscuro del metal, a pesar de decirnos que es una esfera cristalina de hierro sólido. Alrededor del núcleo sólido de hierro hay una capa exterior de hierro fundido. Y, es debido a este hierro líquido caliente, nos dicen, que la Tierra tiene un campo magnético toroidal. Y millones de personas han aceptado esto y estos tontos diagramas que se asemejan a sumes, a pesar del duro hecho de que la mayor profundidad a la que un humano ha perforado la Tierra es de apenas 8 millas. El modelo heliocéntrico tiene que reconocer una fuente de energía del núcleo interno porque es, de hecho, una realidad y nuestro mundo no puede existir sin ella. Es probable que la noción de un sol negro debajo de nosotros sea más bien una distracción, aunque no es tan absurda como el modelo heliocéntrico de Setsume. Volveremos sobre ello más adelante. Lo importante ahora, sin embargo, es que no solo tenemos otra instancia del concepto de un núcleo negro en el centro de nuestro reino, y otra referencia a un vórtice central, pero que también tenemos una referencia a la energía, o lo que la sociedad Thule llamaba Brill, que irradia desde esta apertura. Y, si este es realmente el caso, entonces tenemos un modelo teórico en el que tanto la formación del Sol como de la Luna tienen pleno sentido. Lo que voy a intentar transmitir ahora es complejo, y haré lo que pueda. Pero, necesito que, en primer lugar, olviden todos los modelos de nuestra Tierra con los que se han familiarizado. Las cosas pueden no tener sentido, al principio, pero, al final, lo tendrán. Empecemos con el reino y el firmamento, y luego, con una apertura central. Y ahora, incorporemos nuestro mundo conocido, tal y como fue esbozado en la Luna por Sturgeos. Y, finalmente, añadamos la fuente, o bobina electromagnética, debajo. Ya sea una roca magnética o una bobina electromagnética, la fuente del campo magnético de nuestro mundo se encuentra en el centro y por debajo. Y cualquier fuente de electromagnetismo intenso produciría una fuerte radiación. Nadie puede decirlo, indefinidamente. Pero, es muy probable que el plasma concentrado que llamamos luna sea el resultado de una forma única de radiación, similar a los rayos X, que emana de esta fuente, a través de una abertura o vórtice. Los rayos X, o haces de radiación muy fuertes, emanarían, según las leyes de la física, de este vórtice central en líneas rectas divergentes. Al igual que los rayos X, también serían invisibles. Los haces divergentes continuarían hasta entrar en contacto con el propio firmamento.
Los rayos X difieren de los rayos de luz y no tienden a reflejarse. Los rayos X son como una forma superpotente de luz. Y, como sus longitudes de onda son más cortas que las de la luz ordinaria, su frecuencia es mucho mayor. Por ello, los rayos X pueden atravesar objetos que la luz ordinaria no puede. Y esto significa que los rayos X no se reflejan fácilmente. No hay muchos materiales que reflejen, dispersen, refracten o redirijan los rayos X. Y, aunque no estoy diciendo estrictamente que los rayos X sean la causa, cualquier forma de haces de radiación fuerte se comportaría de forma similar. Existen algunos materiales que pueden reflejar los rayos de alta energía. Y fue un hombre llamado Lawrence Bragg, en 1913, quien descubrió que las estructuras cristalinas reflejan los rayos X. Así es. Estructuras cristalinas. Un firmamento cristalino. La reflexión de Bragg se utiliza, por ejemplo, para enfocar la luz monocromática. Y hay un dispositivo, llamado monocromador, que utiliza espejos de cristal curvados para reflejar los rayos X y enfocar la luz monocromática. Los monocromadores estándar utilizan un prisma para descomponer la luz. Esta es una imagen muy familiar y Wikipedia la muestra para que todo el mundo la vea. Ahora se asocia a un famoso álbum de música. ¿Cuál es el título de ese álbum? Nos lo dicen. Esto significa que estamos en el camino correcto. Los haces de radiación reflejados en el firmamento de cristal probablemente se redirigirán hacia abajo, fuera del centro y hacia la ionosfera sobre nuestras cabezas. La misma ionosfera en la que se cosechó la energía electromagnética etérea. Es aquí donde los rayos convergerán y se concentrarán y generarán el fenómeno de plasma que llamamos luna. La idea de que los rayos electromagnéticos se reflejen desde el firmamento y converjan en la ionosfera puede parecer absurda. Pero, hay muchos experimentos caseros que puedes realizar tú mismo para comprobar el poder de concentración de los rayos de luz. Como se ve aquí, los rayos del Sol, reflejados en el espejo cóncavo, son capaces de producir un calor intenso y encender un fuego. Los rayos de luz reflejados se concentran en un punto para generar energía. Y, recuerda, los rayos de radiación similares a los rayos X son mucho más potentes que los rayos de luz. Si la Luna es un punto de plasma concentrado y condensado, entonces tiene que ocurrir dentro de una de las capas de la ionosfera sobre nosotros. Todos los diversos gases nobles internos de nuestra ionosfera aparecen en diferentes capas y altitudes. Hemos visto cómo se cargan por el electromagnetismo del Sol, para formar el cielo de plasma. A cierta altitud en la ionosfera, hay dos capas de gas neón y helio. Es probable que el Sol se forme de manera similar dentro de estas capas. Al fin y al cabo, el helio es lingüísticamente muy parecido a helios. Sin embargo, es probable que la Luna se forme en el nivel de altitud en el que está presente el gas kriptón. El kriptón es conocido por su luz blanca y fosforescente. También se utiliza para crear plasma no térmico o frío, como demuestran los científicos contemporáneos que desarrollan este campo en la actualidad. La razón principal por la que la luz de la Luna es fría, y no caliente como la del Sol, no se conoce. Pero, es probable que se deba a una polaridad producida por su interacción con nuestro campo electromagnético en la ionosfera, siendo la Luna el dieléctrico de polaridad negativa a la carga positiva del Sol. Los cráteres que se ven en la Luna son probablemente de la generación de este plasma. Tal vez se trate de algún tipo de emulsión de plasma que muestra una especie de desprendimiento de gases, o burbujeo, muy parecido a lo que vemos con los defectos de la pintura de uretano. Recientemente, han surgido extrañas teorías de que vivimos dentro de uno de estos cráteres en la Luna. Esto no es correcto. La Luna es una especie de plasma concentrado fosforescente y no un objeto sólido.
Puedes ver la formación de este plasma y sus cráteres aquí mismo. No es sólido. Es una luz. Y esto es genial porque tenemos un modelo muy realista y funcional de cómo se forma la Luna. Lo que no tenemos, sin embargo, es una explicación de cómo se forma la imagen compuesta en su cara. Como he dicho antes, la imagen que vemos en la Luna es similar a una fotografía compuesta de rayos X de nuestro gran reino. Y no se trata de un reflejo activo, sino de un momento histórico capturado en el tiempo. Y, por supuesto, nadie sabe cómo se ha formado, salvo los que están en lugares más altos. La Luna es un fenómeno paradójico, a la vez una luminaria volátil de plasma que crece y decrece en su luminosidad. Y, también, una imagen firme captada en algún momento del tiempo que no parece cambiar. Solo vemos esta imagen en la Luna y nunca cambia. Esta extraña y misteriosa imagen, que ha desconcertado e inspirado a millones de personas, podría ser el resultado de un fenómeno orgánico natural, o quizás incluso artificial. De nuevo, solo los controladores lo saben. La palabra foto tiene su origen en el griego fotos. Significa luz. De ahí que tengamos palabras como fotosíntesis, que significa la síntesis de la luz en la que las plantas recogen la energía luminosa y la convierten en energía química. Un fotón es el quantum del campo electromagnético, incluyendo la radiación electromagnética, como la luz. Un gran error es la noción de que la imagen fotográfica no es un fenómeno orgánico natural. Esto no es correcto. La palabra fotografía significa dibujo de luz. El concepto de material natural sensible a la luz se entiende bien. Nuestro cuerpo comienza a oscurecerse cuando se expone a demasiada luz solar. Dependiendo de la exposición a los rayos UV, nuestros cuerpos pueden desarrollar líneas de bronceado. La luz se dibuja literalmente sobre nosotros. Ciertas texturas y tejidos pueden desvanecerse o salir a la superficie cuando se exponen a la luz. Y existen cámaras oscuras naturales. Una cámara oscura natural se produce cuando un espacio oscurecido con un agujero permite la entrada de rayos de luz desde el exterior del espacio, lo que da lugar a una imagen proyectada del espacio exterior dentro del área oscurecida. Incluso podemos ver imágenes proyectadas de un eclipse solar, aquí, en el suelo bajo un dosel de hojas, debido a los agujeros en las hojas. La cámara oscura natural fue, por supuesto, la inspiración para el desarrollo temprano de la tecnología fotográfica. Curiosamente, el gas noble kriptón, el mismo que está presente en nuestra ionosfera, se ha utilizado durante años, según nos cuentan, como componente integral en los flashes de las cámaras para la fotografía de alta velocidad. También es un componente esencial en los escáneres de resonancia magnética hiperpolarizados. También existe la posibilidad de que la cara de la Luna no sea un fenómeno natural, sino que sea el resultado de un experimento. Las películas fotográficas y de rayos X se crean a partir de la fusión de una emulsión de gelatina con cristales de plata microscópicos. Gracias a ello, la exposición a la luz es capaz de capturar una imagen latente invisible. Durante la exposición a la luz, los cristales de haluro de plata crecen hasta alcanzar tamaños visibles. Y esto es lo que se llama imprimir la imagen. La plata microscópica era esencial para producir las imágenes fotográficas tradicionales. Sin ella, la tecnología no habría sido posible en primer lugar. Curiosamente, en su alineación de los metales nobles con los cuerpos astronómicos, los alquimistas designaron a la Luna como regente del metal plata. Se dice que el nacimiento de la fotografía moderna comenzó en 1800, cuando el tío de Charles Darwin intentó capturar la imagen producida en una cámara oscura. Descubrió que, recubriendo el cuero blanco con nitrato de plata, era capaz de capturar parcialmente imágenes de la vida real. El uso del nitrato de plata fue desarrollado posteriormente por Louis Daguerre, que dio origen al daguerrotipo y a la fotografía moderna.
Pero lo interesante es que el nitrato de plata tiene otro nombre. Lo llamaron cáustico lunar, en homenaje a la asociación de los alquimistas entre la luna y la plata. También es bastante interesante que en muchas representaciones masónicas de los alquimistas aparezcan el sol y la luna como rayos reflejados. Y qué casualidad que los alquimistas, que probablemente no existieron como se nos dice, asociaran la luna con el mismo metal sin el cual es imposible la fotografía tradicional. Esto no es una coincidencia. Los del mundo antiguo sabían lo que era la luna. Y, tal vez, una civilización más antigua que les precedió, y que también estaba tecnológicamente avanzada, tuvo que ver con la representación de la imagen de la luna. No es una idea tan descabellada, teniendo en cuenta que hoy en día estamos experimentando continuamente con cosas a escala cosmológica, montando falsos lanzadores de cohetes que a veces quedan atrapados en el firmamento, desarrollando soles artificiales, y algunos demonios en lugares más elevados están incluso tratando de encontrar formas de atenuar el sol. El ser humano siempre se ha excedido en sus ambiciones cuando se trata de las luminarias. Y no veo por qué las civilizaciones avanzadas del pasado habrían sido diferentes. Cómo surgió este fenómeno de la imagen compuesta no es importante para nuestro viaje. Lo importante es lo que nos muestra. Y, tal vez, sea mejor dejar la luna envuelta en el misterio. Ya sea una imagen fotográfica de rayos X natural o artificial, lo importante es su naturaleza compuesta. La imagen que presenciamos aquí es una combinación de al menos dos imágenes fijas que se superponen. La primera imagen que vemos, tal y como ha demostrado una y otra vez el innovador trabajo de Sturgeos, es un esquema esquelético de las masas terrestres de nuestro reino, similar a una radiografía, y de una forma que nunca antes habíamos visto. En esta imagen, vemos todos los continentes de tierra que asociamos con la Tierra, o lo que se denomina más apropiadamente, el mundo conocido, representado por las zonas oscuras de la imagen. Y también vemos vastas masas de tierra y continentes que desconocemos por completo. Sturgeos reveló que, si se trata a la luna como la imagen del espejo, que es y se invierte su imagen como se haría con cualquier reflejo, entonces se puede empezar a cartografiar nuestras masas terrestres conocidas con la máxima precisión. Y esto es exactamente lo que ha hecho Sturgeos, cartografiar el mundo conocido capturado en la luna hasta sus grandes lagos y desiertos. Las sorprendentes similitudes entre la masa terrestre de nuestro mundo conocido y la capturada en la Luna son demasiado exactas para que se trate de cualquier tipo de coincidencia. Lo hemos tenido delante de nuestras narices todos los días, literalmente. Es probable que nadie haya conectado los puntos aquí antes debido a esta masa de tierra desconocida en particular, que Sturgeos ha llamado apropiadamente Lemurie. Y esta masa de tierra es muy importante porque sabemos que ya no existe. Las teorías sobre la existencia de Lemurie como continente perdido han existido desde el siglo XIX, y la mayoría de ellas han trazado su ubicación en algún lugar alrededor del Océano Índico. Los del siglo XIX también hablaban de otro continente perdido, llamado Mu. Son la misma cosa. Los mapas antiguos de Mu señalan la Tierra exactamente donde está en la Luna. Y, en 2007, Masaki Kimure descubrió enormes estructuras, incluyendo pirámides, castillos y carreteras en el fondo del océano, a cierta distancia de Japón, una ubicación muy similar a donde Lemurie está trazada aquí, en la Luna. El continente se hundió hace años y años. Y esto es muy útil porque significa que esta imagen no es un reflejo activo sino un momento capturado en el tiempo antes de que el continente se hundiera. La segunda imagen que presenciamos simultáneamente en nuestra luna es la del propio firmamento. Sí, han oído bien. La luna es la única imagen oficial conocida de nuestro firmamento.
La cara de la luna es una imagen compuesta. Y tenemos que separar las imágenes para entender completamente lo que estamos viendo. Tenemos la masa de tierra del gran reino. Y esta es una imagen desde un ángulo. Y luego, tenemos otra imagen desde un ángulo diferente. Solo puedo ilustrar esto mostrándoles. Esta área específica de la luna es principalmente lo que da al fenómeno su apariencia esférica en 3D. A los mentirosos heliocéntricos les encanta esta zona de la luna. Y la han utilizado como arma de engaño contra nosotros. No es un cráter con rayos, como nos dicen. Miren más de cerca. Miren realmente. No son las marcas de un objeto esférico. Es el vértice del firmamento abovedado, desde dentro de la cúpula. Observe atentamente. Esta es la imagen compuesta en la luna, presentando ambas imágenes simultáneamente. Y este es el interior de una cúpula hemisférica. Y ahora, verás, si alineas el punto central del vértice de una cúpula hemisférica interior, entonces se vuelve bastante obvio. Si borras las líneas vectoriales restantes de la cúpula, entonces se vuelve realmente obvio. Y, una vez que lo ves, se vuelve muy difícil dejar de verlo. No es una esfera. Es una ilusión óptica. Son las marcas de una cúpula hemisférica. Y, no solo es la corona del vértice interior del firmamento, sino que también es un reflejo del centro de nuestro reino, abajo. Esta zona de la luna presta su forma esférica debido a los llamados rayos que emanan de ella. Pero, como puedes ver, se trata de una ilusión óptica. Los rayos son en realidad costillas semiesféricas que parten de la corona de la cúpula. Esta zona en medio de estas costillas no es un cráter. Es el vórtice que se encuentra directamente debajo del punto más alto de la cúpula. Los controladores han llamado a esta zona Taikou. Se nos dice que el astrónomo jesuita Giovanni Riccioli le dio este nombre en 1651. Si no fuera por Taikou, los controladores de nuestro reino lo tendrían muy difícil para convencer a millones de personas de que viven en una bola gigante que gira. Y, como en todo lo demás, han utilizado a Taikou para ocultar cosas a la vista. Por ejemplo, otro astrónomo masón del siglo XVII, llamado Pierre Gassendi, lo llamó Umbilicus lunaris, el ombligo de la luna, lo cual es interesante, ya que la mitología norteña utiliza el mismo símil del ombligo para describir Vergelmir, el remolino en el centro de nuestro reino. La Odisea del espacio de Arthur C. Clarke, una de las novelas de ciencia ficción más famosas de todos los tiempos, presenta un cráter en la Luna, llamado Taikou. En la novela, los científicos descubren que hay un fuerte campo magnético que emana del cráter y descubren que proviene de un monolito cúbico negro, enterrado 15 metros dentro del cráter. Un monolito negro, una rupis nigra, una roca negra magnética. Si se separan las dos imágenes, entonces se puede ver claramente cómo son, de hecho, dos imágenes de dos ángulos diferentes que de alguna manera han terminado superpuestas la una con la otra. No vemos ningún océano o masa de agua capturada en la primera imagen, lo que sugiere que hay algún tipo de radiación de rayos X en juego. No vemos el vórtice en el centro en la primera imagen por esta razón. Y, de nuevo, nadie sabe cómo se formaron estas imágenes. Pero, si algún tipo de rayos de radiación fue responsable, entonces la primera imagen, las masas de tierra de nuestro gran reino, fueron muy probablemente capturadas cuando los rayos golpearon el firmamento. Y, cuando esos rayos se reflejaron en nuestra ionosfera, y comenzaron a formar la masa de plasma que llamamos luna, es probable que la segunda imagen fuera capturada. Y esa es la imagen del firmamento, de la estructura existente sobre nosotros. Y por eso podemos ver el contorno de esta estructura, las estrellas más allá de esta estructura y el reflejo del vórtice. Y otras grandes profundidades por debajo. La luna es una obra maestra de la perspectiva distorsionada, una encarnación plasmática de cómo es arriba es abajo.
Y va a ser necesario mucho trabajo y una cuidadosa consideración para suavizar esta distorsión e intentar acercarse lo suficiente para crear un mapa adecuado del mundo en el que vivimos. Y, como la Luna es una masa de plasma en forma de disco, la primera imagen de la Tierra presenta cierta distorsión curvilínea. Y se puede ver aquí en los bordes, ya que la Tierra comienza a deformarse y enrollarse ligeramente. Hay que trabajar mucho para crear una proyección plana de esta distorsión. Pero no debería ser demasiado difícil porque la distorsión es solo ligera alrededor de estos bordes. Por eso Sturgeos puede trazar los círculos de latitud, las estaciones y los usos horarios con gran precisión. Un mapa sin esa distorsión puede tener un aspecto parecido a este. Pero, quedan preguntas importantes. Si el vórtice central está ausente de la imagen de la Tierra en la Luna, entonces, ¿por qué Sturgeos ha trazado la Tierra que suponemos es Hiperbórea aquí, que no está en el centro? ¿Y qué hay de toda esta otra Tierra? El Sol y la Luna no pueden viajar por encima de toda esta Tierra, ya que tardarían más de 24 horas en dar la vuelta a todo esto, y conocemos las trayectorias del Sol y la Luna. Y la grande, la que has estado desesperado por preguntar desde que descubrimos el único mapa que tenemos. ¿Dónde está el muro de hielo que ustedes, los terrícolas planos, constantemente mencionan? Empecemos con Hiperbórea. Y aquí es donde muchos terrícolas planos pueden experimentar una disonancia cognitiva. Aunque Sturgeos ha trazado Hiperbórea aquí, no hay pruebas de que esta sea la verdadera Hiperbórea. Hay muchas masas de tierra diferentes en esta región y no podemos estar seguros. Me duele decir que Hiperbórea puede no existir de la manera que hemos llegado a creer. La Hiperbórea de Mercator es probablemente obra de los masones, para despistarnos del camino real. Y de esto se trata nuestro propósito, ¿no es así? Excavar en busca de la verdad es un asunto difícil. Y, a medida que cavamos más profundo, nos damos cuenta de que los artefactos que encontramos antes pueden no ser tan útiles o importantes como pensábamos al principio. Todos nos equivocamos. Pero, quédate conmigo. No hay que desesperar, todavía. Es muy interesante que el mapa de Urbano Monte se añadiera a la colección de mapas de la Universidad de Stanford y se pusiera a disposición del público en 2017, el mismo año en que la Tierra plana estaba ganando una enorme tracción y la gente empezaba a despertar. También es interesante que se haya organizado como una planosfera. Las enormes hojas individuales de este mapa estaban dispuestas originalmente como una proyección de Atlas. Pero, David Ramsey compró un mapa en 2016. Y el equipo se puso a trabajar, escaneando cada hoja individualmente y procesándolas digitalmente, para envolver una esfera. Tal vez, la publicación del maravilloso mapa de Monte fue un intento de mantener a los terrícolas planos pensando que Hiperbórea estaba ubicada en el Polo Norte. Y quizás para hacer volver a los que estaban sentados en la valla y no habían despertado realmente todavía, un acto muy sutil de manipulación. Pero, ¿por qué querrían que la comunidad de la Tierra plana se mantuviera fija en Hiperbórea? Tengo algunas ideas sobre Hiperbórea. Pero, en primer lugar, hay que recurrir a los relojes. Los del mundo antiguo lo sabían exactamente el tipo de tierra en la que vivían. Y está expuesto para que todos lo vean, aquí mismo, en los relojes astronómicos. La esfera del zodiaco, aquí, o lo que se conoce oficialmente como la esfera de la eclíptica, en el reloj astronómico de Praga, supuestamente construido en el siglo XV, no divide sus arcos de constelación de 30 grados por igual. Además, está descentrada con respecto al mapa de atrás y aparece distorsionada. Y así, muchos relojes del mundo antiguo presentan esferas eclípticas muy similares. Pero, veamos un poco más de cerca este magnífico reloj de Praga. Como puede ver, la esfera del zodiaco contiene un borde que presenta una serie de líneas verticales. Estas líneas representan un trozo de 5 días. Y cada sección del zodiaco representa un mes. Los del mundo antiguo utilizan esta esfera para seguir las estaciones, las fases de la luna y para presentar la fecha. Pero, en un reino de círculos perfectos, porque 6 de los arcos de 30 grados, aquí, están representados en un espacio más pequeño que los otros 6.
Todos contienen 5 subsecciones. Entonces, ¿por qué son diferentes? Como se puede ver aquí, el reloj astronómico de Praga presenta la Tierra en el centro. ¿Por qué la esfera de la eclíptica tiene que ser más grande y estar descentrada, con la representación de la Tierra? Los mentirosos oficiales de nuestro reino, los controladores satánicos, tienen una respuesta, por supuesto. Nos dicen que es porque la esfera eclíptica es una proyección estereográfica. La proyección estereográfica es una función cartográfica que proyecta una esfera sobre un plano. Todos los mapas son proyecciones estereográficas. No tenemos mapas precisos. Wikipedia nos dice que el plano de la eclíptica se proyecta sobre la esfera del reloj y, debido al ángulo de rotación de la Tierra en relación con su plano orbital, está desplazado del centro y aparece distorsionado. El punto de proyección para la proyección estereográfica es el polo norte. En su modelo heliocéntrico fabricado, la Tierra tiene una inclinación axial de 23,4 grados. Los controladores necesitaron inventar la inclinación axial para justificar toda la mentira esférica, para justificar las estaciones, los climas enormemente diferentes, y para justificar la posición fija absoluta de Polaris sobre el verdadero norte geográfico. La razón por la que Polaris no parece moverse, dicen, es porque Polaris se encuentra casi en línea directa con el eje de rotación de la Tierra, por encima del polo norte, el polo norte celeste. Polaris permanece casi inmóvil en el cielo y todas las estrellas del cielo boreal parecen girar a su alrededor. Recordemos que en su modelo todo se mueve a velocidades incomprensibles. Pero, podemos ver con nuestros propios ojos que Polaris permanece fija. Si no hubieran inventado la inclinación axial, o lo que se conoce como la oblicuidad de la eclíptica, entonces no tendrían forma de justificar esto en su modelo del país de las hadas de los planetas en órbita. Polaris no se mueve. Permanece fija. Si estás en Islandia o en América, puedes filmar una estela de estrellas de Polaris y permanece fija. Pero, no está fija directamente sobre la cabeza en estos lugares. El único lugar, nos dicen, para observar a Polaris directamente sobre la cabeza en un ángulo de 90 grados es el verdadero polo norte geográfico, ya sabes, ese lugar donde nadie se aventura. Y por eso inventaron la inclinación. Nos dicen que el verdadero polo norte geográfico de la Tierra se inclina directamente hacia Polaris. Y, como la Tierra gira sobre su pequeño eje, Polaris parece permanecer fija. Nos dicen que la naturaleza firme de la estrella es una ilusión óptica. Pero, sus mentiras se desmontan rápidamente cuando se considera que todo el sistema de constelaciones de las estrellas de arriba permanece constante. Siempre vemos las mismas estrellas y constelaciones. Si la Tierra girara sobre su eje mientras orbita alrededor del Sol, y el Sol atravesara nuestra galaxia, que también se mueve en un universo más grande, la precesión del equinoccio sería realmente tan predecible. ¿Aparecerían realmente las constelaciones de los círculos trópicos de latitud con tanta consistencia, en unión, año tras año, en el solsticio? ¿O parecería algo más aleatorio? Son mentirosos y todos sabemos que el agua no miente. El agua en reposo no se curva ni se conforma. Pues ya ves, los controladores satánicos son unos maestros de la ingeniería inversa. La esfera de la eclíptica del zodiaco celeste no es una proyección estereográfica. Todo el modelo heliocéntrico es ciencia de ingeniería inversa. Y han tenido que empezar por Polaris y retroceder para asegurarse de justificar su posición fija e inamovible y asegurarse de que es compatible con su globo terráqueo. El reloj astronómico de Praga ha sido alterado drásticamente en los últimos 200 años. Ha sufrido incendios, ha sido restaurado y alterado. Y eso se puede ver aquí, en la forma en que la proyección de la Tierra detrás del reloj ha cambiado con el tiempo, de un mapa plano a una esfera abultada y antiestética.
Pero, mira, cuando alineas la esfera eclíptica con el mapa de nuestro gran reino, entonces todo esto empieza a tener sentido. Las constelaciones del zodiaco aparecen distorsionadas, a pesar de tener todas 5 subsecciones iguales, porque nuestra ubicación está limitada dentro de una porción del gran reino y esto gobierna nuestra perspectiva de observación de las estrellas. La forma de este estilo no tiene nada que ver con una inclinación axial. Está diseñado así para reflejar nuestro mundo conocido dentro de esta bolsa de campo magnético. El reino es mucho más grande. Y, por lo tanto, el firmamento y la circunferencia de las estrellas fijas en el agua de más allá es mucho mayor que la circunferencia de nuestro propio campo magnético. Polaris está aquí, sobre el centro. Y esto es muy importante, nos dicen que nuestro polo norte magnético está separado de lo que llaman norte geográfico verdadero. Nuestro polo norte magnético se está moviendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es otra de sus mentiras? No, no lo es. Es una verdad a medias. Nos dicen que, en el transcurso de un siglo, el polo norte magnético se ha movido desde su ubicación justo por encima de Canadá hasta cerca de Groenlandia, y ahora está en camino a Siberia. Se está moviendo rápidamente. ¿Por qué? El símbolo de la esvástica y el sol negro ofrecen algunas pistas de por qué. Durante años, los terrícolas planos han llegado a ver el polo norte magnético y el polo norte geográfico como sinónimos. Pero no lo son, como usted sabe. La esvástica simboliza el vórtice. Pero, el sol negro lleva su mensaje simbólico más allá. El círculo central, aquí, representa el núcleo de hierro, el sol negro, o lo que el ficticio Mercator llamó la Rupes nigra. Pero, mira más de cerca. Hay otro anillo fuera del núcleo central. Recuerda, el sol negro es el núcleo energético dentro del vórtice. Y, recuerden, también que, en el modelo heliocéntrico, reconocen que el núcleo de la Tierra es una esfera de hierro sólida. Pero, también existe un núcleo exterior de hierro líquido fundido. También nos dicen que este núcleo exterior líquido es el responsable de producir nuestro campo magnético y polos en movimiento. Esta es la razón por la que el polo se mueve. Porque el campo magnético no emana del núcleo sólido sino de un núcleo exterior volátil. Esto es lo que el segundo círculo, aquí, representa. Y, como todo lo relacionado con el heliocentrismo, solo hay que aplicar el sentido común y aplanar la curva, y las cosas empiezan a tener sentido. No hay un núcleo exterior esférico, sino una especie de bobina electromagnética, quizás incluso de hierro fundido, que rodea el núcleo sólido central. En el núcleo, tenemos una apertura de vórtice. Pero, la verdadera fuente energética volátil está debajo. El núcleo central es similar a la esfera de un reloj central. Es sólido y permanece fijo y todo lo demás se mueve a su alrededor. Pero, también es la piedra angular responsable de todo este movimiento. Todo lo que rodea a nuestro mundo se mueve. Las estrellas de arriba se mueven, el Sol y la Luna, y el núcleo exterior electromagnético bajo nosotros. Y, al mismo tiempo, la propia Tierra y el núcleo sólido central permanecen inmóviles. Y, no solo este núcleo exterior se mueve y se lleva nuestro polo norte magnético con él, sino que, es muy probable que se mueva de acuerdo con la precesión del equinoccio, en el tiempo con las estrellas de arriba a medida que se mueven de sus posiciones fijas. Lo que significa que probablemente se mueve 30 grados de la circunferencia del reino cada 2160 años. El polo magnético norte se mueve lentamente. Y es tan natural como el viaje concéntrico del Sol y la Luna sobre nosotros. Y por eso el símbolo del Sol negro es una rueda de 12 radios. Cada radio representa una constelación fija del zodiaco. Cada sección es una edad individual y el resultado es una situación como esta. Cada 2160 años, nuestro polo magnético norte rodea el núcleo sólido interior y el vórtice en 30 grados. Por ello,
el polo se ha desplazado desde Canadá y está de camino a Siberia. Está atravesando el círculo central exterior, o lo que se denomina más apropiadamente el círculo magnético. Vivimos dentro de un reloj perfecto, dentro del reloj de Dios. El Sol y la Luna rodean nuestro polo norte magnético, que está situado aproximadamente en el centro de la masa terrestre de nuestro mundo conocido. Pero, este polo norte magnético da vueltas al vórtice interior y completa una revolución completa cada 25.920 años, o lo que se conoce como un gran año. Cada gran año consta de 12 edades precesionales, o astronómicas, de 2160 años cada una. Estamos a punto de entrar en la era de Acuario. Y esta es la razón por la que nuestro polo norte magnético está en camino a Siberia. A medida que el polo magnético norte circunvala un círculo magnético central, el campo magnético toroidal se mueve con él. El Sol y la Luna están unidos en su revolución por nuestro polo norte magnético. Y, por ello, se mueven solo dentro de nuestro campo magnético toroidal. Por eso el polo norte magnético será siempre el centro de nuestro mundo conocido. Como dije antes, la primera imagen de la masa terrestre presentada en la cara de la Luna es probablemente una imagen de rayos X y no ha captado ninguna masa de agua. Y, por ello, solo ha registrado las zonas de nuestro reino con alta densidad, como la Tierra, del mismo modo que una imagen de rayos X captará las partes de nuestro cuerpo con mayor densidad, como el hueso, pero no la sangre de nuestras venas. En cierto sentido, es apropiado considerar la masa terrestre captada aquí como esquelética. Por ello, no ha captado el agua o el océano que rodea nuestra Tierra. Tampoco muestra una diferenciación entre la masa terrestre congelada y la que no lo está. Si el viaje concéntrico del Sol por encima de nosotros está limitado por el polo magnético norte, aquí, y su campo magnético toroidal, y todo este campo magnético se está moviendo con el polo, entonces es probable que tengamos una situación de un clima cambiante, mientras este proceso se desarrolla. Todas las áreas fuera de nuestro campo magnético serán inevitablemente congeladas y oscuras, debido a la falta de luz solar. Y esto es consistente con lo que nos dicen algunas de las escrituras. Vi los grandes ríos, llegué al gran río y a la gran oscuridad y fui al lugar donde no camina la carne, vi las montañas de la oscuridad del invierno. Este es tu muro de hielo y no es un muro constante y fijo. Se derrite y se vuelve a congelar continuamente con la revolución del polo, en el transcurso de un gran año y de cada edad astronómica. ¿Entiendes ahora por qué están aterrorizados por el derretimiento del hielo, por el supuesto calentamiento de nuestra Tierra, y por qué esta broma demoníaca de un hombre quiere atenuar el Sol? Están utilizando el cambio climático natural, debido a la rotación del polo magnético, para justificar toda una serie de medidas inútiles y de lavado de dinero. Están aterrorizados porque están a punto de perder todo el control de la narrativa. Hay que salvar del deshielo a la preciosa Antártida, el último lugar virgen de la Tierra. Pero, como pueden ver, no hay ninguna masa de tierra a la que podamos llamar Antártida. Es una completa mentira. Cuando se refieren a la Antártida, solo existe el círculo polar antártico. Y muchas de las imágenes de la llamada Antártida podrían haber sido tomadas en cualquier lugar alrededor de este círculo. Como también se puede ver, las masas terrestres de América del Sur, Nueva Zelanda y Australia se encuentran muy cerca del borde exterior del gran mapa del mundo. Y, por lo tanto, estarían muy cerca de los cimientos del propio firmamento. Esta es probablemente la razón por la que hay una fuerte presencia militar en estas regiones. El cambio climático, el deshielo del círculo polar antártico,
es tan natural como el día y la noche. Es un macroproceso del reloj mayor en el que vivimos. Ya hemos hablado de cómo las constelaciones en las que se encuentra el Sol durante el equinoccio y el solsticio forman una cruz en la rueda del zodiaco, al señalar la designación de la edad y el trópico. Pues bien, vuelve a mirar con atención el reloj de Praga. La esfera central del reloj está situada dentro del centro de nuestro campo magnético. Y el Sol y la Luna se mueven dentro de este campo. Nuestro campo magnético está fuera del centro del reino mayor en general. No es una cruz uniforme sino una verdadera cruz, o lo que ahora se conoce como una cruz latina, o crucifijo. Vivimos dentro del travesaño de la cruz. Y, por si no te has dado cuenta, nuestra bolsa de campo magnético dentro del gran reino también forma una luna creciente. No el tipo de luna creciente asociado con el mercurio y la plata alquímicos, sino este tipo de luna creciente. El mismo símbolo que los controladores se apropiaron y rediseñaron para representar la nobleza. La cruz y la media luna son expresiones naturales inherentes al funcionamiento del reloj en el que vivimos. Son expresiones naturales del reloj de Dios. Y nos equivocamos. Polaris no está situada a 90 grados por encima de nuestro polo magnético norte, en la región que llamamos el Ártico, hogar de Groenlandia e Islandia. Polaris descansa sobre el vórtice en el centro del gran reino. Y aquí es donde hay que destacar la distinción entre los puntos cardinales geográficos y las direcciones magnéticas. Cuando viajamos por nuestro mundo conocido, o por la Tierra dentro de nuestro toroide o campo magnético, utilizamos una brújula magnética. Y el polo magnético está en el centro. Por eso, cuando viajamos de oeste a este, vamos en círculo. Y, cuando viajamos al norte, vamos hacia el centro. Y, cuando viajamos al sur, nos alejamos directamente del centro. Sin embargo, también existen puntos cardinales geográficos. ¿Y qué dicen las escrituras sobre esto? Está ahí mismo en la referencia de Enoch a los 4 cuartos del mundo. Nuestro campo magnético, según Enoch, se encuentra en el norte geográfico del Gran Reino. Y el primer cuarto se llama el este porque es el primero. Y el segundo el sur porque el Altísimo descenderá allí y el cuarto del oeste se llama el disminuido y el cuarto llamado el norte está dividido en 3 partes. La primera de ellas es para la morada de los hombres, la segunda contiene los mares de agua, los abismos y los bosques y los ríos y las tinieblas y las nubes. Y la tercera parte el jardín de la justicia. El vórtice está en el centro del reino, o lo que se denomina más apropiadamente el norte verdadero. La imagen de rayos X de la Tierra en el mapa lunar no muestra este vórtice. Pero, como se ha comentado, está presente en la segunda imagen del firmamento. En la corona del firmamento lo vemos reflejado, el ombligo del mundo. Podría ser que el jardín de la justicia al que se refiere Enoch, y que también se conoce como Hiperbórea, esté situado justo donde Sturgeos lo ha trazado. Pero, esta tierra no es el verdadero norte o vórtice central. Eso solo puede existir en el centro. Y, como se dijo antes, hay alguna distorsión curvilínea presente en la imagen compuesta en la cara de la luna. He utilizado mi pequeño mapa de colores, aquí, estrictamente para fines ilustrativos. No soy un creador de mapas, pero he intentado suavizar parte de esta distorsión. Esperemos que Sturgeos aborde la distorsión. Y, tanto en mi rápido intento, como en el mapa lunar real, vemos un cuerpo de tierra justo en el centro, justo aquí. Tal vez, este es el jardín de la justicia que rodea el vórtice central. Y, tal vez, la referencia de Enoch que está localizado en nuestro cuarto norte es porque solo se puede acceder desde este cuarto.
¿Quién sabe? Es probable que los controladores pusieran deliberadamente a Hiperbórea en el Ártico en los mapas fraudulentos para despistar a cualquier persona de naturaleza curiosa y aventurera. Si alguien se propusiera encontrar el norte verdadero utilizando estos mapas, fracasaría. Y, debido a la distinción entre la dirección magnética y la geográfica, encontrar el verdadero norte sería una hazaña monumental, incluso sin sus engaños. Si alguien quisiera viajar realmente al centro de nuestro gran reino, lo tendría muy difícil. Y tendrían que renunciar a la brújula, por completo. Si el sur geográfico de nuestro campo magnético está aquí abajo, con las tierras usualmente asociadas con el sur, entonces el vórtice central del Reino Mayor cae dentro de nuestro norte geográfico. Pero no podremos alcanzarlo con la brújula apuntando al norte. No se encuentra en nuestro polo magnético norte. Si utilizamos una brújula para viajar al norte, acabaremos viajando aquí. Si el polo sur es todo el círculo polar antártico, entonces, para viajar al norte verdadero, habría que ir al sur. Pero, incluso en ese caso, lo más probable es que esto falle. Si el centro está hecho de hierro, entonces, en algún momento, suplantaría el polo magnético sur de nuestro campo magnético. Si, por casualidad, tuviera la suerte de dirigirse en la dirección del norte verdadero, entonces lo más probable es que la brújula fallara por completo, debido al núcleo de hierro. Como dice el misterioso texto de la Inventio Fortunata, aquí la brújula del barco pierde su propiedad y ningún barco con hierro a bordo es capaz de alejarse. La única manera de llegar al norte verdadero es mediante la navegación celeste, vía Polaris, una habilidad que ha sido generalmente erradicada del conocimiento común. Y apuesto a que estos océanos están fuertemente vigilados. Volveremos a los campos magnéticos, más adelante en nuestro viaje. Y realmente necesitamos reapropiarnos de la definición de la palabra planeta. Planeta, una subsección o fracción más pequeña de un plano mucho más grande. El tiempo corre, espectador. Te preguntarás por qué te he traído a este bosque oscuro. ¿Por qué es importante todo esto? Porque, una vez reiniciada, la línea de tiempo establecida es una mentira. No podemos empezar a trazar una línea de tiempo revisada a menos que empecemos a trazarla de acuerdo con el gran reino que habitamos. Necesitamos aplicar el reloj astronómico, las edades, para acercarnos a algún tipo de claridad. Todavía no hemos salido del bosque. Y puedes sentirlo, ¿todavía? Toda la matriz está empezando a desmoronarse. Todo lo que hemos aprendido, todo en lo que hemos confiado para dar forma a nuestra comprensión del reino que habitamos temporalmente, es ahora poco fiable. Y lo único que nos queda son nuestros propios ojos. Y todo lo que vemos, una y otra vez, es el agua buscando siempre su nivel plano. Vemos restos estructurales que los de los libros de historia no podrían haber construido. Y vemos un gran mal que se multiplica. Solo tenemos nuestros ojos y viejas fotografías, momentos capturados en el tiempo. El acto de la fotografía, el arte de la yuxtaposición, de la comparación y el contraste. Somos tan pequeños, nuestro mundo en el espejo. ¿Dónde están los mapas de la era de Piscis? ¿Dónde ha ido nuestra historia y qué ha sido de nosotros, ahora? ¿Somos tan diferentes a los que vemos en el siglo XIX? Míranos, buscando desesperadamente el tiempo perdido. Nuestras botas empapadas de barro, todo el día dedicado a cavar a través del engaño, cavando y moviendo el barro. Cavando frenéticamente, cansados y doloridos, pero sin rendirnos. ¿Y qué encontramos? Lo mismo que encontraron nuestros antepasados del siglo XIX. Destellos de gloria, de belleza, de dolor y de maravilla.
que permanecen obstinadamente silenciosos, sin ofrecer ninguna explicación de su existencia o de cómo llegaron a ser. Fotografías antiguas y tanta gloria. Todavía no les he mostrado lo imposible que son estas estructuras. Lo único que esta gente ha construido es la mentira, ladrillo a ladrillo. Y tengo que mostrarte cómo lo hicieron, nuestro mundo en el espejo. Una vez que un restablecimiento. Ha habido muchos grandes reinicios durante la historia de nuestro reino, todos de naturaleza muy diferente. Tenemos que verlos todos. Como reiniciar el tiempo, retroceder el reloj, la muerte y el amanecer de una nueva era. Este no ha sido el primer reinicio, ni tampoco el último. Está sucediendo de nuevo, ahora mismo. Ciudades vacías. ¡Qué tranquilidad! Hay una guerra en casa, espectador. Y la mayoría no se ha dado cuenta. Un tipo de guerra peculiar e irregular, guerra silenciosa, guerra de información, guerra biológica. Una guerra tan antigua como el propio tiempo. Una guerra entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Y nosotros estamos atrapados en medio, en la cúspide del amanecer de una nueva era. Una guerra por Acuario, el portador de agua. Vigilen el agua. Y para nosotros que nos enamoramos de la verdad, y que hemos resistido a las tinieblas, hemos tenido la armadura de Dios puesta, ahora, durante mucho tiempo. ¿Cuántos de tus amigos y familiares te han abandonado? ¿Cuántos de ellos te han dejado atrapado en el barro? Y tú has permanecido firme. Pero es hora de tomar una posición y ser muy ruidosos. Es hora de sacar la espada de la verdad. Los ciegos nos van a necesitar porque nada podrá detener lo que viene. La leyenda de Oferus, llevando a Cristo, llevando la verdad, para que pueda llegar a las masas. Haré todo lo posible para continuar nuestro viaje. Pero, cuando las cosas se vuelvan aún más oscuras, las luces se apagarán inevitablemente y nuestro viaje puede terminar aquí. Pero, tienes más de lo que sabes, más de lo que necesitas. Has visto suficiente engaño. No creas ni una sola cosa que te digan. Tenemos que intentar seguir avanzando. El reloj está corriendo y no tenemos mucho tiempo. Tenemos que ir a Siberia. Hay algo congelado en el hielo que necesita ser examinado. Vamos. Es hora de abordar la gran pregunta. ¿Quiénes eran los ciudadanos del futuro? Y no es lo que piensas. La línea de tiempo está mal y los mapas son falsos. Esta no es la respuesta. No. Tenían un rey sobre ellos. And not just any king.